Señor, danos la gracia de que por la bendita sangre de Jesucristo podamos ser limpios, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Señor, oh Dios de los cielos, danos esa bendita gracia de disfrutar intensamente de ti. Que nuestros corazones se puedan rendir para estar contigo, para estar cerca de ti, Señor. Para que podamos de verdad ser transformados en hombres y mujeres que cumplamos el destino con el que tú nos creaste, el propósito eterno, Señor. Ayúdanos a entender, oh Dios de los cielos, para qué nacimos, qué es lo que está escrito de nosotros en tu libro, Señor. Ayúdanos a tener tal comunión, tal dimensión de revelación en ti, en tu gloriosa presencia, que podamos verdaderamente caminar en pos de lo que has establecido para nosotros. Bendícenos, Señor, y acerca nuestros corazones al tuyo. Ayúdanos a disfrutar con toda intensidad del poder glorioso de tu presencia, de tu gracia, de tu bondad, de tu infinito amor, bendito Dios de los cielos. Te rogamos que tu presencia nos cubra, nos guarde, y que podamos vivir conforme a tu sublime voluntad. Aquí estamos, Señor, deseando tu presencia, deseando tu gracia, tu misericordia, y ser transformados, Señor. Bendícenos y acércanos más y más a ti, Padre de gloria. Por tu bondad te lo pedimos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Qué hermoso es podernos reunir en torno a la bendita presencia del Señor y poder disfrutar de esa gracia inmerecida en favor de nosotros. El anhelo que tiene el Señor es que nuestra relación con Él sea una relación sin fisuras, una relación donde no hay brechas de separación, donde en realidad nosotros estamos unidos profundamente a Él. Y por eso es que cuando le dijeron ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios?, Jesús dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y cuando pensamos en la voluntad del Señor, entonces estamos pensando en lo que Jesús declaró: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando pensamos en la voluntad del Señor, tenemos que ver a Jesús en su ministerio público. Lo que Él hizo día a día, manifestando la grandeza del Señor, la bondad de Dios, el amor del Padre en favor de las personas. Esa es la voluntad del Padre. Porque todo cuanto Jesús hizo estuvo en conexión directa con el Padre. No hizo nada que el Padre no le mostrara. No habló nada que el Padre no le dijera. Así que Jesús es la manifestación perfecta de la voluntad del Padre. ¿Estamos claros en eso? Y cuando nosotros queremos vivir haciendo la voluntad del Padre, nuestro modelo único y perfecto es Jesucristo. No podemos estar pensando en alguien. El modelo es Jesús y solamente Jesús. Si queremos ver el modelo de una persona llena del Espíritu Santo, es Jesús. Si queremos ver teología perfecta, tenemos que ver el pensamiento de Jesús. Porque Jesús lo que hace es manifestar el pensamiento del Padre, la voluntad del Padre, el corazón del Padre, la naturaleza del Padre. Porque
Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Veámoslo ahí. Hebreos capítulo 1. Dice el verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, que Jesús lo que hace es evidenciar la naturaleza de Dios. Manifiesta la esencia misma de Dios, quién es el Señor, quién es el Padre. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que, teología perfecta, Jesús. El modelo perfecto de un hombre lleno del Espíritu Santo, Jesús. O una persona que vivió haciendo la perfecta voluntad del Padre, Jesús. ¿Estamos claros? Jesús es la manifestación plena, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que cuando nosotros estamos viendo la voluntad del Señor y queremos vivir en su voluntad, es ver lo que Jesús hizo, es ver sus reacciones, sus actitudes, todo lo que Jesús hacía en favor de las personas, alrededor de ellas. Bendecir a la gente. Cuando Jesús está en la última cena, le dice a Judas: oye, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y lo que en la mente de los discípulos estaba era que, como él era el que manejaba la bolsa, el tesorero, entonces que Judas fuera a comprar algo para algunos, para ayudar a alguien. Ese era el pensamiento de los discípulos. Porque Jesús le expresaba amor a las personas, aún de esa manera financiera. ¿Entienden eso? Y era como frecuente, porque cuando ellos escuchan de Jesús decirle eso a Lázaro, ellos pensaban que era que salía a comprar algo para alguien, ayudarle a una persona. Así que era muy normal eso en el corazón de nuestro Salvador. La compasión por las personas, el amor por la gente. Y cuando nosotros queremos vivir en la perfecta voluntad del Padre, necesitamos ver a Jesús y tener profunda comunión con Él. Pero hay una advertencia que estábamos viendo ahí en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad del Padre necesitamos caminar en unidad con Jesús. De lo contrario es imposible. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y veíamos cómo hay personas que llaman a Jesús Señor, pero no están haciendo la voluntad del Padre. Pero hay otros que creen que sí la están haciendo, y a esos el Señor les dice: no los conozco. Y vimos cómo el Señor quiere una profunda unidad con cada uno de nosotros. Cuando dice no los conozco, es porque ellos no abrieron su corazón a una relación íntima y personal con Él. Porque el Padre busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu es únicamente posible si nos unimos al Espíritu de Dios para que venga revelación. Y en verdad es solamente cuando el corazón está totalmente abierto delante de Dios. Una sinceridad total, una honestidad total, una transparencia total delante de Él.
aunque Él nos conoce a nosotros, Él sabe quiénes somos, Él espera que nosotros cedamos completamente nuestro corazón a Él. Porque Él no va a venir arbitrariamente. Él no va a venir abruptamente a tomar áreas de tu corazón. Él espera que tú se las cedas, que tú entregues tu corazón delante de Él y le expongas lo que tienes, lo que sientes, lo que piensas, las cosas incluso más desbarajustadas y equivocadas y aún sucias que se te puedan ocurrir, que tú se las presentes. Porque lo que Él busca es amistad, y esa amistad solo se va a construir con una transparencia verdadera de tu parte. Porque Él lo sabe todo de ti. Pero ahí Mateo dice, Él va a declarar sobre un grupo de gente, no los conozco. Señor, ¿cómo que no me conoces y lo sabes todo? Sí, pero ese no los conozco es porque Él espera que voluntariamente cedamos cada aspecto del corazón. Que vengamos delante de Él, no justificando, no explicando los pecados, sino exponiéndolos, arrepintiéndonos delante del Señor por ellos. No explicarlos ni justificarlos, sino decirles, esto es, Señor, lo que tengo en mi mente, lo que hice, lo que sucedió. Y no voy a culpar a otros, soy responsable. Y ahí le dejo al Señor de verdad ser el Señor de mi vida, aún de esa área en oscuridad. Porque lo que Dios busca es unidad. Que no haya nada en nosotros fracturado, nada en nosotros separado, nada donde el Señor esté en un lado y nosotros en otro. Porque Él busca amistad. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Él busca amistad. Él quiere revelar su corazón a ti, a mí. Pero Él busca que yo también le revele mi corazón a Él. Por eso el clamor es, dame, hijo mío, tu corazón. Aún las cosas más absurdas que hay allí, Él espera que tú se las expongas con libertad. Y frente a esa escritura que te parece dura, y tú puedas decir como los discípulos, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tú puedas venir delante de Él y dejar que esa palabra empiece a impregnar tu vida, a llenarte completamente. Porque la relación con el Señor no puede tener división. La relación con Dios no puede tener separación. Debe ser una relación sin fisuras, sin brechas de separación. Tiene que ser una relación profunda, profunda, profunda. Y por eso cada área de tu vida debe estar puesta delante de Él, voluntariamente. Porque hay cosas que te pueden avergonzar. Señor, no, de esto no hablemos. Me da como pena. No, aún de esas áreas hay que hablarle. Aún de esas cosas que tú puedes sentir como vergüenza. De eso debes hablarle al Señor. De eso debes exponerle para que haya amistad. Y cuando tú te expones delante del Señor, lo que sucede es algo extraordinario. Hay un intercambio. Tú le entregas al Señor tus debilidades y a cambio recibes más de Él, de su naturaleza, de su presencia, de su gloria. Esa es la manera en la que se produce la transformación de nuestras vidas, expuestos delante de Él. Y por eso, si no debemos tener ninguna fisura en nuestra relación con Dios, sino que tiene que haber una unidad. Vamos a mirar esta noche cómo el Señor nos lleva a esa unidad en su presencia. Vamos al libro de Efesios, la epístola a los Efesios en el capítulo 5. Dice en el verso 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua ¿por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y si bien el apóstol Pablo está hablando aquí de la relación entre los esposos, en medio de ello lo que hay es una profunda revelación. Una profunda revelación de el amor que Cristo siente por la iglesia, por su pueblo, y cómo Él se entregó a sí mismo para poderla santificar. Y la santifica, dice allí, en el lavamiento del agua por la palabra, por la palabra. Lo que el Señor está hablando es que la verdadera iglesia, la novia de Cristo, y cuando habla de la novia es que hay una figura de Cristo como el novio, la iglesia, el pueblo de Dios como la novia. Y así como un novio para contraer matrimonio con una novia debe estar totalmente enamorado de ella y ella de él. Así la novia de Cristo, la iglesia, debe estar profundamente enamorada de él. Pero para enamorarse hay que conocerlo. Ninguna mujer se casa con un ser desconocido, con un hombre desconocido, a menos que esté loca o en otra cultura. ¿Sí? Pero en este caso, para que la novia pueda enamorarse de él, debe conocerlo. Ahora, piensen para un novio como Cristo, ¿qué novia es la que debe estar al lado? Un ser tan glorioso como Jesús no va a tener al lado una descachalandrada. ¿Está claro? Imagínense ese novio precioso, perfecto, maravilloso. Imagínense cómo debe ser la novia. Y cuando habla de ese lenguaje de novio y novia, está hablando de un lenguaje de amor, de profunda intimidad. Porque sí, Dios es nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Es verdad. Pero para cultivar una relación con Él, se necesita es una relación de amor. Por eso es que hay muchas personas que les cuesta mantener su relación con el Señor, porque no se han enamorado. Y al no enamorarse es muy difícil. Es muy difícil mantener la cercanía con el Señor. Muy difícil, no, imposible. Está claro, si no te enamoras, jamás vas a poder mantener una relación permanente con Dios. No puedes. Y para enamorarte, no es que tú produzcas amor, es que necesitas aprender a disfrutar del amor que Él siente por ti. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Si tú no conoces el amor de Cristo, si no lo estás disfrutando, jamás vas a llegarlo a amar a Él. Tú necesitas percibir ese amor y disfrutarlo, porque ese amor no es como nos dijeron desde niños, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo se ama a un ser desconocido? ¿Cómo se ama a un ser del que se tienen ideas e imágenes distorsionadas? Hay gente que piensa que Dios es malo. Aún cristianos piensan eso. Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió esto? ¿Y por qué no me contestó? ¿Y por qué Dios permitió esta situación y esta otra? ¿Por qué? Si Dios es tan bueno. No, pues que es tan bueno. Y no es el reclamo de mucha gente en este tiempo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué los niños del África? Oye, y yo no sé por qué la gente se va tan lejos. Porque
no dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué no los niños del Chocó, de Buenaventura, de La Guajira? No tendrían que irse por allá. Y lo que la gente no entiende es que Dios es infinitamente bueno y en Dios no hay, pero absolutamente nada malo. Pero a la gente le cuesta creer eso. Porque se han acercado a Dios con algunas peticiones y Dios no las ha contestado adecuadamente. Porque han venido ante el Señor con reclamos, con demandas y a veces con una gran esperanza. Y no ha sucedido. Hay gente que se resiente contra Dios. Me he encontrado a lo largo del caminar con el Señor de gente muy resentida, en especial los jóvenes. Es que yo le supliqué a Dios, le dije a Dios que sanara a mi papá o que sanara a mi mamá y no pasó, se murió. Así que yo no creo en Dios. Una de las cosas que llevó a Steve Hawking, el científico que recién partió a la eternidad, a estar dudando de la existencia de Dios fue esa. Porque él fue una persona creyente en sus primeros años. Pero esa enfermedad degenerativa empezó a tomarlo al punto de que, como el mundo lo vio, y si Dios existe, ¿por qué no me sana? ¿Por qué me reduce a una condición de estas? Al punto de no poderme comunicar más que por una computadora. Pero ¿te imaginas toda la capacidad intelectual de este hombre que ideó la manera de comunicarse de esa forma? Un enorme científico, pero resentido contra Dios. ¿Por qué si Dios es bueno, por qué no me sana? ¿Por qué si Dios es bueno no me da un trabajo? ¿Qué le cuesta a Dios darme un trabajo? ¿Qué le cuesta a Dios darme una casita? ¿Qué le cuesta a Dios darme un novio, una novia? Y hay gente herida por eso. Porque ignora que cuando el hombre despreció a Dios, vino la muerte sobre la tierra. Y hay decisiones que la gente autónomamente toma que te van a perjudicar, que te van a hacer daño. Y que Dios no está para manipular la gente. Dios es maravillosamente bueno. Pero si tú no lo crees y hay fisuras en el corazón. ¿Y por qué Dios permitió que mi madre sufriera tan horrible? Una santa mujer como esa. Y verla ahí reducida, ahí en el lecho de enfermedad, con esos estertores de muerte. ¿Y por qué el Señor no se apiadó de ella? O sea, Dios es malo. Hay gente que quizás no lo diga de esa manera, pero en su corazón lo siente. ¿Cómo así? Y es que a Dios no le ven los niños. Como que un niño con cáncer, ¿qué ha hecho de mal un niño? No dice pues que uno se vuelve pecador y es responsable después de que tenga conciencia de pecado a los 6 o 7 años. Un niño de 3, 4 con leucemia y con esas enfermedades tan terribles que se mueren. Entonces, ¿dónde está Dios? Y hay mucha gente que tiene ese bloqueo hacia el Señor. Y por eso hay un freno en el corazón que les impide confiar verdaderamente en Él. Y que me ama, que Dios me ama. Toda la vida he sufrido, toda la vida me ha ido mal. ¿Y que me ama? ¿Cuál ama? ¿Ama qué? Si eso es amor, entonces más bien que me odie. Hay gente que yo le he escuchado ese tipo de expresiones. Entonces si eso es amor, no me imagino cuando Él me odiara. ¿Qué sería de mi vida? Y reclamos. Y eso hace que las personas no vengan delante del Señor. Y sabes, Dios no se disculpa de las cosas que suceden. No se disculpa. Pero ¿sabes qué hace? Asume toda la responsabilidad y dice, yo sé que estás herido, pero quiero que vengas. Vengas a mí con tus heridas y yo voy a sanarte. Eso es lo que dice Oseas capítulo 6. Veámoslo. Él no se disculpa. Dice, no, es que no fui yo, es que no, tranquilo, no piensen mal de mí. No. Él asume toda la responsabilidad de las cosas que han sucedido en la tierra, de las cosas malas que no las hizo Él, pero Él asume la responsabilidad. Él no es uno que dice, no, allá tú, yo no sé qué pasó, no entiendo. No.
aunque él nunca lo haya hecho, porque Dios no hace nada malo ni es tentado por el mal, pero él asume esa responsabilidad. Mire Oseas capítulo 6. Venid y volvamos al Señor, porque él arrebató, él nos ha despedazado, dice la Nueva Versión, y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Dónde nos dará vida? En la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cuál es nuestra parte? Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Esa es tu parte. Conocerlo y proseguir en conocerlo. Como el alba está dispuesta a su salida. Estamos en total oscuridad y empieza un rayito de luz a romper las tinieblas hasta que se hace un día maravilloso. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Él no se disculpa, pero tú puedes llenarte de amargura. ¿Y sabes qué? La amargura es dolor no conciliado con Dios. Cuando una persona está amargada, amarga, vinagre, enojada, ese es un dolor que no ha conciliado. Situaciones que ha vivido en su vida que no ha conciliado con Dios. Por eso se amarga. ¿Sí? Y es que ¿a quién yo maté pues? Toda la vida con un mínimo y lleno de deudas. Porque saco préstamos gota a gota y se me volvieron chorros. Y sale de un préstamo a meterse en otro y en otro. ¿Cómo no va a tener? Ya no tiene gotas, ya tienes chorros de deudas, de angustia. Y gente que se le va la mitad del salario o más del salario pagando solo intereses. Y mantiene resentido. Y Dios, ¿por qué no me da siquiera este chance entonces? ¿Por qué no me gano siquiera este chancecito? A ver si me salgo de esas deudas. Es que acá le estoy pidiendo millones, por lo menos este chance, deme esto, vea esto. Es que acaso le estoy pidiendo mucha plata. Deme con qué pagar las deudas pues. Y se resienten contra Dios. Y esos reclamos nos separan de Él. ¿Pero qué dice el Señor? Ven con tus heridas y yo voy a sanarte. Venid y volvamos al Señor. Es un encuentro con Él. Porque Él nos hirió, Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero Él mismo nos vendará. ¿Dónde? En el poder de la resurrección de Jesucristo. Ahí es donde debes venir, es a su presencia, a estar delante de Él. Es a conocer a Jesucristo. Pero yo sé de Jesucristo, yo sé. Él nació en un pesebre, en Belén, María, José, el burro, la oveja. Yo sé todo eso, yo sé. ¿Eso es conocer a Jesús? No. Conocer a Jesús es relacionarte con Él. Es empezarlo a conocer como un novio que quiere conquistar tu corazón. ¿Cómo que novio? Si yo soy un hombre. ¿No me da esta barba? ¿Cómo que novio? ¿A mí? Estamos hablando en un lenguaje espiritual. La iglesia es la novia de Cristo, la verdadera iglesia. Y es un lenguaje de amor, donde Él tiene cuidado de su novia. Y donde la dote que pagó por tener a su novia, antiguamente en la cultura del Medio Oriente, esa deberíamos ponerla acá también. Pero en esa época, por tener una esposa había que pagar y había que dar harto. A Jacob le costó 7 años de trabajo por la primera y otros 7 por la segunda. O sea, 14 por la que él amó, en verdad. No sería mala idea, una dote acá. 3 lingotes de oro por mi hija. Algo así bien sencillo. Jesús por su novia no pagó con oro o plata, sino con su propia sangre. Imagínate el valor que le ha dado a la iglesia, la verdadera dignidad. Y ahora una muchachita,
Imagínate lo que era la dote y ahora una muchachita con mensajes de WhatsApp que son gratis y por eso se va entregando ahí un patán. Es increíble. Solo con caritas felices, con imágenes gratis todas y con eso la conquista. Pero Jesús quiere conquistar su iglesia por el poder de su amor. Y ahí es donde nosotros debemos entender que Él mismo quiere santificar su novia. Porque para un novio limpio, santo, perfecto, inmaculado, imagínate una novia. ¿Cómo va a ser esa novia? No puede ser cualquier descachalandrada de verdad, ni llena de pecado ni de suciedad. Imagínate para ese novio, la novia que Él va a levantar y que Él está levantando. Una novia que no tiene fisuras en su relación con Él. Una novia que cuando dice Señor, Señor, es porque tiene conexión con Él, comunión con Él, que no hace nada en separación de Él, que tiene unidad profunda con Él. Y Él, volvamos a Efesios, va preparando esa novia. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, un hombre que no esté disfrutando del amor de Cristo, por más tierno que sea y mande mensajes de WhatsApp gratis, no puede amar a una mujer. Si ese hombre no disfruta del amor del Padre, ¿cómo va a amar a una mujer? Si dice, así como Cristo amó a la iglesia. Cuando el Señor dice eso, está diciendo es un imposible. Amar a una mujer como Cristo amó a la iglesia es un imposible. ¿Y sabes por qué es un imposible? Porque Él espera que en ese papel de esposo tú tengas una profunda dependencia de Dios. Y le hablo a las solteras. Las otras tienen que ya empezar a orar por sus esposos. Pues las solteras todavía tienen opción. Si el pelafustán no tiene comunión con Dios, es eso, un pelafustán. Si tiene comunión con Dios, deja de ser pelafustán y se vuelve un hijo verdadero de Dios. ¿Está claro? Las otras que ya se casaron necesitan interceder, Padre, que este hombre disfrute de tu amor para que con tu amor me pueda amar a mí, Señor. Llénalo de tu amor, Señor. Por favor, que sea un hombre enamorado, apasionado por ti, para que en ese amor Él pueda amarme a mí. Pero tú estás reclamándole amor a un pelafustán, perdón que lo diga. Pero si en ese hombre no disfruta del amor del Padre, de verdad es un pelafustán. Necesita ser un verdadero hijo, disfrutando del amor del Padre y siendo una expresión del amor del Padre. Para que su vida sea totalmente transformada y Él sea una expresión de amor a la esposa, a los hijos. Porque es que esto es impresionante. Dice que maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Si uno oye eso, se tiene que desmayar. Un hombre que escuche eso, desmáyese. Señor, me estás pidiendo un imposible. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué lo puso así el Señor? Para que tú aprendas a tener una profunda comunión con Dios. ¿Está claro? Una profunda comunión con Dios. Así que si tu noviecito que te escribe cosas y que te dice cosas y te lleva flores, chocolates importados, ese hombre no ama a Dios, tú no tienes garantía de que Él te ame. Puedes estar enamorado de tu cuerpo. Y si ya te acostaste con Él, puedes estar enamorado desde lo otro, no de ti. Y cuando ya le pasa el encanto de lo otro, entonces va a mirar para otro lado, ¿o qué? Ese es el punto. Por eso las mujeres deben guardarse hasta el día de su matrimonio.
pero mujeres entregonas. Se entregan antes de que se pague un precio por ellas. Usted no sea entregona. Si es soltera, pilas. Si ya lo hizo, arrepiéntase. No tiene que seguirlo haciendo. ¿Estamos claros? Porque es que es un misterio. Jesús es comparado con el esposo, la iglesia con la esposa. Nosotros no podemos manchar ese misterio. El matrimonio no es un fin en sí mismo. El matrimonio es un misterio, un hermoso misterio que quiere ilustrar la relación de Cristo con su iglesia. Es un misterio que está revelado en la dimensión gloriosa del amor que Él siente por nosotros. Así que Jesús dice, la palabra del Señor dice acá, haciendo referencia a Jesús: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo, recuerden que lo estudiamos hace poco, el ungido. Y por eso el espíritu que opera en esta tierra es el anticristo, para tratar de detener las obras del ungido de Dios en esta tierra. Es el anticristo, ¿está claro? El antiungido de Dios. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó sin saber, en ese sentido, sin esperar, sin demandar tu amor. Se entregó primero por ti, por mí, sin demandar nada a cambio. Pero ¿cómo la entrega? Dice, ¿cómo se entregó? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la novia de Cristo es santificada, es lavada por la palabra. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es la sangre la que trata con el pecado. Pero la palabra nos limpia de toda impureza. La sangre te limpia del pecado. La palabra te limpia de la impureza, de la suciedad del corazón. Y cuando aquí dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, esa palabra en el griego ahí significa que ha sido pronunciado por una voz viva, por una voz viviente. Así que cuando Dios habla, siempre crea vida. Y esa palabra viva de Dios es la que te limpia, la que me limpia. Esa es la que nos santifica a cada uno de nosotros. Por eso es que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es viva. Así que cuando usa ese término allí, palabra, está haciendo referencia a algo que ha sido pronunciado por una voz viva. Cuando Dios habla, siempre crea vida. Y esa palabra viva es la que nos santifica. Ahora, para entender esa palabra santificar, debemos pensar en lo que es santificar en referencia al Antiguo Testamento. Cuando algo era santificado, es que era apartado, señalado para uso exclusivo del Señor. Por ejemplo, un utensilio que se iba a usar en el tabernáculo. Lo que se podía pasar por el agua, se pasaba por el agua y también por el fuego. Y era apartado. No se iba a usar sino, digamos, en el tabernáculo o en el templo. Era apartado. Los sacerdotes también se tenían que lavar.
y dice la escritura que ellos eran santificados, es decir, apartados de lo común, de los oficios normales y cotidianos para dedicarse en exclusiva al Señor. Así que santificar literalmente significa apartar de uso exclusivo, único para el Señor. Entonces dice allí que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Así que ser separado, santificar es ser separado de las cosas normales, de las cosas cotidianas de este mundo, para ser únicamente del Señor. Pero hay algo más aquí. Ese santificar es ser apartado, en el caso nuestro, ser apartado para el Señor, pero para empezar a ser conformado a la imagen de aquel para el cual he sido separado. No es solamente ponerte aparte, como bueno, usted es mi hijo, venga para acá y ya, quédese ahí. No, no es solo eso. Es que te ponen aparte para uso exclusivo del Señor, pero mientras estás allí es para ir siendo conformado a la imagen de aquel para el que fuiste apartado. Así que cuando la Escritura está hablando de santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para santificarla, es que, presten atención por favor, es que lo que hace el Señor es ponernos aparte para Él, exclusivamente para Él. Porque una novia normal es de un solo hombre, ¿o no? Las que no son normales, pues tú ya sabes. Pero una novia es de uno solo, ¿o no? Es uno para una. Ese es el origen, ese es el diseño de Dios. Una para uno y uno para una. Es lo que Dios estableció en Génesis capítulo 2. Pero cuando somos apartados, es para ser de Él, únicamente de Él. Y mientras somos de Él, su voz, la palabra viva que viene del corazón del Señor, la palabra viva, nos va conformando a la imagen de aquel a quien hemos sido apartados. Nos va conformando, porque la palabra de Dios es que viva, viva, viva. Entonces, cuando una persona es separada de algo secular, de una sociedad caótica, oscura, sucia, para ser traída al reino de Dios, no es solamente para, bueno, oye, vente para acá y hagamos esto, haz estas cositas. No, no es solo eso. Es que en realidad nuestra naturaleza empieza a ser transformada. Porque Jesús debe formarse en cada uno de nosotros. Por eso Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes y les daré otro consolador. Pero cuando dice otro, no es uno y otro. Cuando dice otro es de la misma naturaleza. Ese otro consolador es Jesús mismo en nosotros por su Espíritu. Y Jesús dijo, en aquel día ustedes van a conocer que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y ustedes en mí. Yo en ustedes y ustedes en mí. Es decir, que es una unidad perfecta, total, para poder ser transformados. Dios te llamó a ti y me llamó a mí. Si tú estás en esta noche aquí, es porque el Señor quiere santificar tu vida. Creo que no me escucharon. Si estamos aquí es porque el Señor nos quiere santificar. Es poner del uso secular aparte, de las cosas que no son sagradas, limpias, puras. Sacarnos de allá, traernos a Él,
hacernos de Él y por medio de su voz, de su palabra, la palabra viva, no letra muerta, sino la palabra viva del Señor, irnos conformando a la imagen de ese glorioso novio, para que seamos su imagen y su semejanza en esta tierra. Porque para un novio tan glorioso como Él, ¿te imaginas la novia? ¿Te imaginas esa novia que dice ahí que es sin mancha, sin arrugas, sin contaminación? Para purificarla en el lavamiento del agua a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Ese es el propósito con el que Dios nos llamó. Por eso no puede haber separación ni fisura. Es que a mí me cuesta creer en la bondad de Dios. Es que a mí me cuesta creer que Dios me puede bendecir. Me cuesta creer que Dios me puede a mí prosperar, que Dios puede darme a mí algo. El pastor Luis Enrique comparte una experiencia que él tuvo hace muchos años. Y es que a él le costaba creer que Dios lo podía bendecir. Y él lo que cuenta es que él pensaba que lo único que él podía tener era por su propio esfuerzo, es decir, su propio salario. Él no podía pensar que Dios podía darle más allá de su solo salario. Porque él tiene una imagen, y es de que el Señor, para sacarlo de allí, Él lo lleva a una imagen real en un diciembre, 24 o 25 de diciembre. Y entonces todos los niños, tú sabes, en los barrios salen a jugar con los juguetes nuevos, la bicicleta, el balón, la patineta, todo. Y él no tenía nada. Nada. Porque lo que él escuchaba es que el niño Dios tuyo es pobre. Eso era lo que la mamita y la familia le decía. Es que el niño Dios suyo es pobre. Y entonces él está en esa dimensión. Y él es un niño, es 24, está jugando. Y él ve que todos los niños están jugando allí. Y él oye esa voz. Es que el niño Dios tuyo es pobre. Y porque él está preguntando a Dios, ¿por qué a mí me cuesta creer que tú me puedes bendecir, que tú me puedes prosperar? Y eran esas palabras, que el niño Dios tuyo es pobre. O tú has concebido eso. Y cuando él está en esa imagen, viene una mano, lo toma de ahí y lo saca de la visión que él tiene. Porque hay personas a las que les cuesta creer que Él es un padre. Y como padre quiere lo mejor para nuestras vidas. Y el solo hecho de que tú puedas ir a trabajar es una bondad de Dios. La salud es un regalo de Dios. Entonces, aún si lo único que tú recibes es por causa de tu trabajo, ¿sabes que ahí está la mano de Dios contigo? Si Él no cuidara de tu salud, no podrías trabajar. Aún empezando por ahí, tienes que empezar a romper el esquema de creer que Dios no te puede bendecir y no te puede prosperar. Si te viene una enfermedad que solo te incapacitaran, y con las incapacidades pagan como el 65, a veces el 75 y te va bien, y pierdes una cantidad de dinero, solo una incapacidad. Aparte de eso, los medicamentos, el cuidado, todo. O sea, estar enfermo es un problema financiero. ¿Serio o no? Sí, imagínate usando pañalitos Tena. ¿Cuánta plata tendrías que gastar? Es una bondad de Dios la salud. Aún rompe ese esquema de que es que yo todo lo que tengo lo he conseguido por mi propio esfuerzo. Falso. Si Dios no hubiese bendecido tu vida, no tendrías siquiera eso. Pero es que yo lo único que me gano es el mínimo. Bueno, la gracia de Dios contigo. Si estuvieras incapacitado, te ganarías menos que el mínimo, porque es la incapacidad. ¿Cuánto paga la incapacidad? 75%. ¿Cuánto? 66%, imagínate. Pierdes
35% de tu salario, enfermo. Es el cuidado de Dios. Toda imagen distorsionada que tengas de Dios, debes conciliarla. Ven a Él y chárlale: Padre, ¿por qué yo pienso esto? Comentábamos con los líderes el lunes que hasta nos enseñaron a tenerle miedo a estar contentos. ¿Se acuerda que mucha gente mayor usaba el término: ay, estoy tan contento, ¿qué me irá a pasar? Y era como un pecado, era como algo horrendo estar contento. Como: ay, no, estoy tan feliz, qué desgracia me irá a venir. Y esa era la imagen que le estaban enseñando a la gente de Dios, que uno no podía tener un bienestar permanente, porque en medio de ese bienestar algo malo iba a interrumpirlo, porque la idea en este mundo era sufrir, porque en el cielo a uno le va súper bien. Y la idea es que vamos a tener aflicciones, pero aún en medio de ellas podemos tener un profundo gozo. Porque el gozo no depende de las circunstancias, el gozo depende de tu comunión con el Señor. Si tienes comunión con Dios, puedes estar en gozo aún en medio de las más grandes y difíciles adversidades. ¿Estamos claros? Por eso es que no podemos ser gente amargada ni resentida. Si estamos frustrados, tenemos que buscar la causa de eso. ¿Por qué yo no soy un hombre feliz? ¿Por qué no soy una mujer feliz? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué soy tan maluco? ¿Por qué soy tan maluca? Y acuérdense que los malucos en esta congregación están en vías de extinción, porque el Señor los va a visitar con su presencia y ellos van a andar en la plenitud del Señor, plenitud de gozo, de gozo, de gozo, delicias a su diestra para siempre. Pero si tienes imágenes distorsionadas del Señor, ¿cómo que gozo? Ay, no, estoy tan feliz, ¿qué me irá a pasar? Qué miedo. Ay, no, más bien me pongo triste desde ya. Y eso fue un dicho que hizo carrera en la cultura nuestra. Y pensamos que Jesús es un ser triste y amargado. No. Hay dolor en el corazón del Padre por el pecado, por la maldad, por el desprecio. Pero Dios es un ser en absoluta plenitud. Hay una parte del corazón de Dios que permanentemente se duele. Pero nunca piense que el Señor está deprimido, como que me quedó grande la tierra. No, jamás, jamás. No pienses eso. Si esa es la imagen que tienes, estás equivocado. Dios es un ser en absoluta plenitud. Y si hay momentos donde Él se duele, Él te comparte el dolor, pero para que tú intercedas, para que tengas intimidad profunda con Él. Y hay dolor en el corazón del Señor, absolutamente lo hay. Pero Dios es el Dios de toda esperanza. ¿Tú ves a Jesús amargado en la cruz del Calvario? Hecho pedazos, temblando y diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú ves a Jesús amargado en la cruz? Hablando con el ladrón, diciéndole: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el único momento donde Jesús expresa toda su angustia es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ni en la cruz está Jesús en menos que una total plenitud, hecho pedazos, y diciéndole a la mujer: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, y hecho pedazos en la cruz, temblando, porque todo su ser está hecho leña, destruido completamente, partes de sus entrañas abiertas afuera, un ser desfigurado, sus ojos amoratados, cerrados completamente por todos los puñetazos que ha recibido, partes de su barba arrancadas, sus labios inflamados, y es un ser en absoluta plenitud. Y tú vas a justificar que eres amargado, que porque, ay no, yo tengo el dolor del Señor. No, estás engañado. No, estás engañado. Hay momentos de dolor, sí,
donde gemimos y donde desearíamos, no sé, que el Señor nos hiciera polvo, con tal de que ese dolor de Él desapareciera. Pero Él no es un ser amargado. Si tú piensas que es un ser así, o que está enojado, que tiene su ceño fruncido y que te está mirando así con una ceja levantada, así como para... No, ese no es Jesús, no es el Padre. Tú te acercas a un ser que cuando Él sonríe, todo el universo se llena de luz, solo con una sonrisa del Señor. Cuando Él se medio sonríe, que uno lo percibe, porque el rostro no se permite ver, el Señor está tan lleno de luz que uno sabe que Él se está sonriendo y todo se llena de luz. Un ser lleno de gloria, que cuando te habla te santifica, te limpia completamente. Así que entre más disfrutes de su presencia, más consciente serás de tu propósito. Y entre más disfrutes de Él, entre más encuentros tengas con el Señor, más serás como aquel que te llamó a estar junto a Él. Por eso no depende de los años que tú lleves de cristiano. Depende del tiempo que te expones delante de Dios, del tiempo que te expones ante su presencia, en un encuentro real, corazón a corazón con Él. Es que yo hace muchos años soy cristiano. Oye, pero no te nota. No depende de los años, depende de cuánto te expones. Puede ser que hoy sea la primera vez que vengas a esta reunión, y si tú entiendes lo que estoy diciendo, Señor, este tipo dijo que hay que exponerse a tu presencia. Ni sé qué es eso, pero aquí estoy. Quiero ser santificado por ti, que tú me apartes para ti, porque quiero ser conformado a la imagen tuya y cumplir el destino con el que tú me creaste. Si empiezas desde hoy, tú puedes en poco tiempo ser una persona llena de la presencia de Dios, más que muchos que llevan 20 años supuestamente de caminar con Dios. No depende del tiempo ni de la cantidad de sermones que has acumulado. Depende de cuánta apertura tienes en tu corazón a la presencia de Dios cada día, cada día. Así que son buenas nuevas para todos. No luches con una debilidad. Ay, voy a dejar esto. Te prometo que voy a dejar de hacer aquello. No hagas promesas que a la larga no vas a cumplir. Exponte delante de Dios y di: Padre, sé que esto que hago no es correcto. Mi mal genio, mi impaciencia, mi enojo, mi crítica no es correcto, Señor. Pero aquí estoy, porque no quiero nada oculto en mi corazón. Aquí estoy con total transparencia. Lo sabes todo de mí, pero me respetas tanto y me amas tanto que esperas que yo mismo te lo exponga, que yo mismo te lo diga. Porque no vas a venir abruptamente a invadir un espacio que yo no te he dado. Por eso es que hay gente que no es transformada. Si un drogadicto, un habitante de calle, le dijera al Señor de todo su corazón: de verdad, yo estoy destruyendo mi vida, y yo he pecado contra el cielo, contra ti, contra mí mismo, pero no soy capaz de hacer nada en favor de mi vida. Aquí estoy. Con esa sola sinceridad, el poder de Dios haría que esa higuera de maldición que está arraigada en su corazón se secara de raíz. Tenemos testimonios de personas que en una sola noche el Señor los sacó de años de consumo de droga, de alcohol, de pornografía, en un solo instante, porque expusieron su corazón delante de Él. Se trata es de eso, de una comunión profunda con Él, porque Él nos santifica por su palabra. Ese encuentro en su gloria, ese encuentro en su presencia es el que nos transforma. Porque esto no es una religión. A Dios no le importa si eres cristiano, evangélico, pentecostal. No le importa eso.
A Dios le importa es tu corazón. Si eres católico, Él espera es tu corazón completamente abierto en una relación profunda, donde empiezas a sentir su amor y te vas dejando seducir, como dijo el profeta Jeremías: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Qué espera el Señor? Hombres y mujeres vencidos por el poder del amor del Señor, no obligados, sino que el amor los venció. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, los que reciben esta palabra viva, ya no vivan para sí, para satisfacer sus egoístas deseos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Él dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por la palabra, por la palabra. Y aquí debemos entender la figura de Moisés con el tabernáculo. Cuando el Señor le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, había una sola puerta de acceso, una sola. Y una vez la persona movía la cortina, no era algo rígido, era algo sencillo de mover, una cortina. Y cuando movía la cortina, lo primero que la gente se encontraba era con el altar del sacrificio, el altar de bronce. Y ahí entraba la gente con su cordero, confesaba sus pecados, no al oído, como nos enseñaron, lo decía públicamente. Y allá no había hipocresía, porque si yo voy con mi cordero, el otro viene también con el otro. ¿Es pecador él igual que yo? Sí, a nosotros nos enseñaron a ser hipócritas, a aparentar delante de la gente que somos muy lindos, muy buenas gentes. En esa época no había lugar a eso. La gente iba y confesaba públicamente, así tan suave como yo estoy hablando, sus pecados. Y había una fila detrás. Allá nadie empezaba a decir: mira, si oyó. Que mandan boleta. Mira lo que es, mira esta vieja, y como se ve de linda y peinadita y todo. No, porque cada uno que iba con su corderito era un pecador que necesitaba ser cubierto en su pecado. Públicamente ponían las manos sobre el cordero vivo, públicamente confesaban su pecado. El sacerdote lo tomaba, lo degollaba, derramaba sangre en el altar y luego abrían ese cordero y lo ponían ahí a quemar en el fuego. Pero después de eso, del altar del sacrificio, había algo que se llamaba la fuente de purificación. Se hizo con los espejos de bronce que tenían las mujeres. Era bronce pulido donde las mujeres se reflejaban. Así que hicieron esa fuente de bronce con esos espejos. Y ahí ponían agua. Y los sacerdotes, cuando iban a entrar al lugar santo, al tabernáculo propiamente dicho, porque todo lo demás eran los atrios, el tabernáculo propiamente dicho, tenían que lavarse las manos y los pies siempre que iban a entrar. ¿Y por qué se lavaban? Porque la sangre trata con el pecado, pero el agua de la palabra trata con la impureza. Y en una sociedad como la nuestra, permanentemente nos estamos ensuciando, contaminando. Usted se sube a una buseta y ahí está el perreo. Y está oyendo toda esa basura. Se sube a un taxi y si el señor es de mal genio: por favor, señor, bájale. Dice: no, si no quiere, entonces bájese. Bueno, gracias. Pues usted ya sintió enojo en su corazón. Hay contaminación. Usted oye vulgaridades, chismes, cuentos, y a veces le gusta prestar atención. Dice: ve, mira a esta gente lo que está hablando. Así sea en un avión, usted se echa un poquito para atrás así a escuchar el cuento.
Y todo ese tipo de cosas nos llenan de impureza, de suciedad del corazón. Tú abiertamente no estás pecando, pero sí te estás ensuciando, contaminando. ¿Sí? Ahí es donde la palabra del Señor te limpia, te purifica. La sangre te limpia del pecado. El agua viva de la palabra te limpia de tus impurezas, de tus inmundicias. Los hombres que trabajan en fábricas están ahí y viene el tipo a echar chistes y vulgaridades. Tú estás ahí oyendo. Eso te contamina. Y aunque no fue propiamente tu pecado, y a veces tú puedes estar confesándole a Dios, pero sientes que no. Y hay cosas que has hecho que pides perdón una vez y otra vez y otra vez, y no sientes como que algo ha pasado. Porque el pecado deja huellas, deja suciedad en el corazón. Ahí es donde la palabra del Señor nos limpia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es que hay momentos donde tú le pides perdón al Señor y pides perdón, pero esa sensación de suciedad no se te quita, no se te va, porque la sangre te limpia del pecado, pero el agua de la palabra es la que te limpia de la suciedad, de la inmundicia. Por eso esa agua es su voz viva. Una palabra que el Señor te hable es la que te limpia. Por eso Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hebreos 4 dice: si oyereis hoy su voz, su palabra, el agua limpia, no endurezcáis vuestros corazones. Es oír su voz y abrirse a esa voz, para que esa voz viva. Ya vimos que palabra significa una voz viva, que te limpia, que te purifica. Entonces, cuando vienes a la presencia del Señor, Él te lava. Por eso necesitamos desarrollar una manera de vivir permanentemente limpios delante del Señor. Limpios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hay momentos donde tú dices: ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no percibo su presencia? Porque tu corazón no está limpio, porque la voz de Dios no ha encontrado lugar. Y por eso te autorrecriminas o te culpas, o estás sucio. Los sacerdotes se tenían que lavar permanentemente. Cada día que iban a entrar al tabernáculo debían lavarse las manos y los pies. ¿Por qué? Porque en esta vida, en la cotidianidad, es lo que nos ensucia, lo que hacemos, por donde nos caminamos. Por eso se lavan solo las manos y los pies y no todo el cuerpo. ¿Entienden eso? Son nuestras acciones y nuestro caminar lo que nos va ensuciando cada día. Y por eso, para permanecer en su presencia sin que hayan fisuras en nuestra relación con Dios, necesitamos su voz al interior del corazón, su palabra lavando, limpiando. Y es tomar la palabra para limpiar permanentemente nuestro corazón. Es su palabra, su voz, la que nos mantiene en esa actitud fresca, refrescante de la presencia de Dios, estando ahí permanentemente, sin culpas, sin sentirnos sucios, sin sentirnos avergonzados. Porque cuando tú confiesas un pecado una vez y otra vez y otra vez, no tienes sensación de limpieza. La sangre te limpia, pero no has permitido que su voz te lave completamente. La sangre trata con el pecado. La palabra viva trata con la limpieza de toda impureza y de toda suciedad del corazón. ¿Está claro? Por eso hay momentos donde
donde incluso tú llegas a casa y sientes como la necesidad hasta de lavarte las manos. Pero es mucho más que simplemente las manos, porque sientes que hay algo que no está correcto en tu corazón. Por eso es por la palabra. Él nos santifica, es por la palabra que nos habla. Y si tú quieres esa relación permanente con el Señor, es venir a la sangre y confesar tus pecados para que Él te limpie. Pero permitir que su voz, su palabra, viva, no letra muerta, su palabra viva. No es que yo sé que la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. No, eso no es así. ¿Entiendes? Es la palabra viva, que tú te expones ante ella y dejas que ella haga su obra en ti. Porque las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Espíritu y vida. Entonces esa palabra que Él te habla te limpia y trae vida a lo profundo de tu corazón. Ya le confesaste tus pecados, pero sigues con esa sensación de suciedad. Si eso es lo que acontece contigo, es porque necesitas exponerte a la palabra para que ella, que es espíritu y vida, venga delante de tu corazón y te transforme. Y ahí expuesto en su gloria es que va siendo conformado a la imagen de ese glorioso novio. Es que va siendo santificado para ser una novia hermosa, esplendorosa. Y cuando hablo de novia estoy hablando de la iglesia, hombres y mujeres, porque es un lenguaje de amor nupcial para estar delante de Él. A los hombres les cuesta pensar en esto. No, pero ¿cómo así que la novia de Cristo? Si yo soy un varón. Estamos hablando en términos espirituales, de cómo Jesús como novio quiere unirse a su pueblo en una dimensión profunda de amor. Que así como un día te enamoraste de una mujer, así Cristo está enamorado apasionadamente de nosotros, aunque seas hombre. Un amor así, intenso, maravilloso. Entonces, la sangre nos limpia del pecado, pero la palabra, la que trata con la impureza, con la suciedad del corazón. Y la impureza es con la que nos conectamos todos los días. Todos los días estamos expuestos a impureza. Así como estamos expuestos a las bacterias y dicen que te tienes que lavar, no sé cómo es. Así mismo está tu corazón expuesto a bacterias espirituales diarias. Y por eso hay momentos donde no sientes libertad de venir a su presencia. Y vas a examinar. Fue una conversación, una actitud, una reacción tuya inadecuada. Que el Señor te lleva a pedir perdón, pero luego la palabra te debe lavar para que puedas estar en verdadera comunión. Y tu vida sea así como está aquí, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Jesús quiere una novia hermosa. ¿Y sabes cómo se levanta esa novia? Oyendo su voz, en su presencia. ¿Cuántos anhelan ser parte de la novia de Cristo? Los otros no, quiero ver las manos levantadas. No hay otra manera, amados, más que oír su voz, su voz, su voz. Pero ¿cómo su voz? Ven a su palabra y deja que esta palabra te hable. No es leer, es oír. La Biblia, más que un libro para leer, es un libro para oír de la boca de Dios. Y cuando lo escuchas a Él, la palabra te lava, te limpia, te expones ante Él sin ocultar nada. Expones ante Él tu impureza, aún tu inmundicia si es necesario, tu suciedad. La expones ante Él y Él te lava. Por eso los sacerdotes día a día, al entrar al tabernáculo, tenían que lavarse las manos y los pies. Día a día, como una figura de lo que hace la palabra en tu corazón y en el mío. Exponte ante la palabra. Por eso, si tú no lees la Biblia, dile al Señor: dame la gracia de amar tu palabra. Señor, dame la gracia de querer meditar en ella de día y de noche. Señor, dame esa gracia. Tengo un corazón endurecido que aborrece tu palabra.
Y por eso yo no soy limpio, Señor. Por eso mis actitudes no son limpias, mis reacciones no son limpias. Es por eso, porque yo no amo tu palabra. Insisto, no es leer, es empezar a meditar en ella, es ponerte en ella y dejar que esa palabra hable a tu corazón para que seas limpio por ella. Y mientras esa palabra te lava, vas siendo conformado a la imagen de aquel que te creó. Padre, yo ruego que le hables al corazón de cada uno de nosotros y que nos des la bendita gracia, Señor, de oír con toda claridad tu voz día a día, Señor. Así como los sacerdotes para ministrar, Señor, Dios mío, tenían que lavarse las manos y los pies cada día. Así nosotros, Señor, porque es tu voz, tu palabra que es espíritu y vida, la que nos conforma a la imagen gloriosa. Porque tú dices, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, una iglesia llena de gloria, llena de presencia, llena del carácter tuyo, Señor, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa, apartada y sin ninguna mancha, Señor. Es tu palabra la que nos lava. Es tu palabra hablada, tu palabra viva, tu voz viviente, Señor, la que transforma nuestros corazones, la que vivifica lo profundo de nuestro ser. Bendito Dios y Padre de la gloria. Y es por esa palabra que vamos a ser conformados en esa gloriosa novia, en esa novia gloriosa, llena de ti, de tu presencia, con una vestidura esplendorosa. Bendito Dios de los cielos. Danos esa gracia, Padre. Danos esa gracia, Señor, de poder ser conformados a esa gloriosa imagen, a esa sublime imagen, bendito Dios de los cielos, oyendo tu voz, oh Padre de la gloria. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis nuestros corazones. No nos permitas endurecernos frente a tu voz. Cuando tú nos hables algo que debe ser confesado, algo que debe ser corregido, que no lo justifiquemos ni lo expliquemos, sino que lo confesemos y nos apartemos para ser conformados, Señor, a esa imagen gloriosa, para que no haya fisuras entre nosotros y tú, para que nuestro corazón sea limpio, profundamente limpio en tu gloriosa presencia. Lávanos por tu palabra. Háblanos, Señor. Danos la gracia de oírte, Señor, porque tus ovejas oyen tu voz y tú las conoces y ellas te siguen, Señor. Tu voz está contenida en tu palabra, y entre más acentuemos, Señor, la meditación de tu palabra, más clara será tu voz para nosotros. Más podremos discernir el sentir de tu corazón, Señor. Danos esa gracia de amar tu palabra. Perdónanos por el aborrecimiento que tenemos hacia tu palabra, por la pereza que nos da de meditar en ella, por el aborrecimiento que tenemos directamente hacia ti, Señor. Porque si te amáramos, amaríamos tu palabra, amaríamos tu presencia, amaríamos estar contigo, oyendo con claridad tu voz, Dios Todopoderoso. Danos esa bendita gracia, Señor, a cada uno de nosotros. Esa bendita gracia de estar delante de ti día tras día, Padre. De estar delante de ti, Señor, Dios Todopoderoso. Por tu gracia, cúbrenos, abríganos y danos la gracia de amar tu palabra. Si a ti te da pereza leer la Biblia, si te quedas dormido con ella, háblale a Dios. Sé transparente con Él. Sé transparente. Si tú pasas días, semanas y hasta meses y hasta años sin leer la Biblia, háblale a Dios. Háblale. Sé sincero con el Señor. Háblale desde tu corazón a Él, porque Él ama la verdad en lo íntimo, porque es en espíritu y en verdad que lo podemos adorar verdaderamente a Él. No es leer por leer, es oír su voz al ir a su palabra. Es escuchar su voz que nos limpia, que nos santifica, que nos purifica. Al estar en su presencia para ser conformados a la gloriosa imagen de aquel que nos llamó, que nos santificó, que nos apartó para Él. Padre, bendícenos y haznos hombres y mujeres de oración y de palabra, de oración y de palabra, de oración y de Biblia, oyendo tu voz claramente, oyendo tu voz, sacando ideas equivocadas que tengamos de ti, imágenes distorsionadas que tengamos de ti, Señor, Dios omnipotente.
Oh Padre, esas imágenes que tenemos de pensar que tú eres malo porque quizás niños enfermos se mueren o niños con hambre, Señor, no depende de ti en ese sentido. Depende de las decisiones humanas, porque tú no manipulas a nadie, tú no obligas a nadie, Señor. Tú respetas las decisiones de los seres humanos, aunque estén totalmente equivocadas, Padre, porque tú quieres un pueblo libre, voluntario, que se rinda a ti para amarte con todas las fuerzas del corazón. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Te lo rogamos de todo nuestro corazón, en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén.